Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. Así que abre tu corazón para que recibas esta palabra de enseñanza, de edificación, como lo ha sido para mi vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo, una vez más, con tu autoridad, sabiduría, inteligencia, desenvolvimiento, que fluya sobre mí para poder impartir la palabra conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero impartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón y el tema dice lo siguiente: lo que Dios te va a entregar es para bendecir a otro. Lo que Dios te va a entregar es para bendecir a otro. Hoy quiero hablar sobre referente a las personas que literalmente muchas veces no estamos preparados para recibir abundancia, porque cuando nosotros queremos que el Señor nos bendiga o que el Señor nos dé, es para nosotros nada más. Muchas veces tenemos, como quien dice, delante de los ojos de Dios, o estamos delante de la presencia de Dios, anhelando muchas cosas, pero quizás no estamos preparados para recibir lo que el Señor nos quiere dar, porque nuestro corazón es mezquino. Y ahí es cuando hay como quien dice, un error de nosotros. Y muchas veces no es que el Señor no nos quiera hacer llegar la bendición, o muchas veces es que el Señor sea malo en proveernos o en multiplicarnos o en bendecirnos de mil formas, sino que muchas veces somos nosotros los que no estamos, como quien dice, entendiendo que cuando el Señor nos bendice o cuando el Señor nos quiere hacer llegar una gran cosecha o una gran bendición en nuestra vida, es para las demás personas también, no para nosotros, no para estancar, como quien dice eso, no para guardarlo, no para mezquinar. Y yo quiero hablar sobre lo que el Señor puso en mi corazón, porque una de las promesas que el Señor siempre me ha hecho entender y lo que he podido experimentar y poner en práctica siempre, que todo lo que el Señor imparte en mi vida, no nada más económicamente, sino también espiritualmente, yo tengo que multiplicarlo, yo tengo que bendecir, yo tengo que impartirle a las demás personas, porque ahí le estoy demostrando al Señor que no soy escasa en dar, en bendecir, en transmitir lo que Él me está dando, que no soy mezquina en lo que Él ha puesto en mí, que Él ha confiado, que no nada más de darme, sino también de yo multiplicarlo, porque cuando nosotros damos de lo que el Señor nos da, nosotros estamos sembrando, estamos multiplicando, como para que eso en cualquier momento se regrese a nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas personas que quieren que el Señor les provee, que el Señor les ayude, que el Señor les haga crecer, que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé entendimiento de la palabra, pero para guardárselas, para no darla, para no bendecir, para no multiplicar eso que el Señor les está dando. Por eso es que siempre tenemos que decir al Señor: prepara mi corazón para recibir lo que tú tienes, porque cuando Él prepara nuestro corazón para recibir lo que Él nos va a entregar, nosotros literalmente vamos a entender que eso que el Señor nos está dando no es nada más para nosotros, sino que tenemos que impartirlo, tenemos que multiplicarlo, bien sea un dinero, bien sea una comida, bien sea ropa, bien sea la palabra, una promesa, todo, todo. Yo, por ejemplo, cuando el Señor me da promesas maravillosas, siempre en mi estado de WhatsApp lo imparto, siempre doy esos versículos que me marcan mi corazón, que yo sé que Dios me está hablando y que también le puede hablar a otra persona a través de esa misma promesa. Siempre multiplico lo que el Señor me da. ¿Por qué? Porque he aprendido que no es para mí nada más, sino que para las demás personas. O sea, hay muchas personas que no están viendo sus multiplicaciones, no están viendo las bendiciones porque piensan nada más en ello. Y el Señor nos hace entender que lo que el Señor nos da a nosotros no es nada más pensando en nosotros, es pensando en los que están alrededor de nosotros, bien sea en la palabra, bien sea económicamente, bien sea en cualquier área de nuestra vida, pero que no te quedes con lo que el Señor te va a dar. Siempre aprende a sembrar, siempre aprende a ayudar, a extenderle la mano perdón, a otra persona, porque siempre va a haber alguien que va a necesitar, o que vas, como quien dice, van a necesitar de lo que tú tienes de parte de Dios. Y siempre el Señor te va a usar para que tú seas una fuente de bendición en la vida de otra persona. Entonces, esta es una de las promesas que el Señor me ha dado a mí y que le dio a Abraham, y que sé que le ha dado a muchas personas, pero Abraham aquí tenía que entender que la bendición no era nada más para él, sino que también iba a ser para demás personas. Dice Génesis 12:2:
y haré de ti una gran nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Me encanta esta palabra porque aquí vemos que el Señor le está diciendo, tú vas a ser una gran nación, tú vas a ser una persona que vas a ser exhibido, te engrandeceré y tu nombre va a ser como quien dice, exhibido. Van a haber muchas personas que realmente te van a conocer, sí, pero la parte que más me gusta es y serás de bendición. A esa es la parte que a muchas personas no les gusta. Muchos quieren exhibición, exaltación, que Dios les honre, que Dios les multiplique, que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que Dios haga muchas cosas por ellos, pero no están dispuestos a seguir esta parte. Y serás de bendición. Es decir, que lo que el Señor va a hacer contigo, tú también tienes que hacerlo con otro. Que lo que el Señor va a impartir a tu vida, tú también tienes que empezar a hacerlo por los demás. Entonces aquí, y serás de bendición. Es decir, que Él estaba diciendo, yo te voy a dar esto, yo te voy a bendecir, pero la bendición tuya la tienes que impartir, la tienes que multiplicar, la tienes que sembrar y tienes que darle la ayuda a muchas personas. Esa es la parte que a muchos no les gusta. Esa es la parte que a muchos, por eso es que se estancan, por eso es que estancan sus bendiciones. Hay personas que prefieren 1000 veces guardar que multiplicar eso. Y muchas veces la multiplicación no viene guardando, la multiplicación viene sembrando. Y eso es algo que yo he aprendido. He aprendido durante estos tiempos que el Señor me lo ha enseñado. Cuando tú ves que la viuda le sembró la comida a Elías, ella le dio a Elías, le dio primero a él lo último que tenía, ella sembró y ahí fue cuando vino la multiplicación que Dios quería darle a ella. Ella tuvo que en ese momento darle primero al profeta. Hay muchas personas que piensan darle a Dios o piensan sembrar es cuando yo tenga plata, cuando yo sea millonaria, cuando yo sea millonario, cuando yo tenga, cuando Dios me dé, yo voy a empezar a dar. No, cuando tú tengas en lo poco y Dios vea la intención de lo poco que tú tienes, empieces a impartir, ahí es cuando viene la multiplicación. No cuando seas rica o cuando seas millonaria. Hay personas que dicen, yo quisiera ser multimillonario para darle a los pobres. No. Si no eres capaz en darle en lo poco que tienes, no eres capaz cuando tengas mucho. Porque cuando tienes poco es cuando realmente se te ve la intención de que a pesar que tienes poco, tú puedes impartirle a alguien de lo poco que tienes. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. No necesitas ser multimillonario, no necesitas tener muchas cosas para tú empezar a sembrar y darle a las personas, porque ahí es donde Dios va a probar tu corazón y va a ver la intención de tu corazón para ver qué tanto tú eres capaz de dar de lo poco que Él te está dando. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé en abundancia, pero muchas veces Él nos va a dar de semilla en semilla para ver qué hacemos con esa semilla. Y muchas personas se estancan y trancan, como quien dice, su bendición, porque en esa semilla que Dios le está dando no son capaces de bendecir a alguien, no son capaces de pensar en alguien. Por ejemplo, el Señor te está dando una semilla y esa semilla es de una bolsa buena de comida, supongamos. Y en esa comida piensas nada más en ti. La guardas para ti, no, porque yo tengo que guardar, porque yo tengo que comer, porque yo esto, porque yo lo otro. Y cuando vienes a ver, estancas tu bendición, porque Dios quería en ese momento que por lo menos sembraras un buen plato de comida a alguien. Y ahí es cuando viene la multiplicación tuya, no cuando guardas, sino cuando realmente empiezas a sembrar. Entonces dice, y haré de ti una gran nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Me llama la atención porque el Señor me ponía este Proverbios capítulo 3, verso 9-10. Honra a Jehová con tus bienes y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo fruto. Y serás lleno tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hay personas que quieren que el Señor les honre, que les multiplique y que les dé, pero estas personas son incapaces de acordarse de Dios cuando tienen, cuando realmente le viene la multiplicación a su casa o cuando tienen en lo poco. Son personas que cuando están obteniendo sus bienes, sus frutos de sus empleos, de lo que tienen o quizás de cosas que van obteniendo,
estas personas no se acuerdan de Jehová. Cuando la palabra nos exige, nos exalta, y hoy en día tú hablas de esto, no porque todo lo que hablan del diezmo, de la ofrenda, no porque, y es que hay que decir la realidad y hay que hablar lo que realmente dice la palabra, porque el beneficio nunca va a ser para Dios. Dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él está en su trono, o sea, que Él no tiene necesidad de lo que tú le vayas a dar. Lo que tú le vas a dar a Dios es lo que realmente va a venir, como que tú sembrando para que venga lo que Dios te quiere dar a ti. Porque yo algo que me he dado cuenta, que Dios no le da a gente que sea mezquina, gente que sea en su corazón pichirre, vamos a decirlo así, gente que no son este actos de pensar en la necesidad o de querer sembrar para que eso tenga, como quien dice, una multiplicación. Yo me he dado cuenta que Dios por ejemplo, no te va a dar una olla de sopa para que tú la botes, la guardes en la nevera y al día siguiente la botes. No. Dios, por ejemplo, no te va a dar, como por ejemplo, y puede ser que te la dé probándote, una bolsa de comida y tú teniendo comida en tu casa, prefiriendo que se te dañe y que le salgan, como quien dice, bichitos al arroz, cosas al arroz, en lugar de tu sembrar aunque sea 1 kilo de arroz. Me he dado cuenta que Dios no le gusta multiplicar y bendecir a gente que sea escasa de dar, que sea mezquina en su corazón, que sean pichirre. Dios siempre le gusta darle a las personas que le gusta multiplicar. Por eso es que vemos una de las parábolas de los talentos, que a uno le dio 2, a otro le dio 5, pero a uno le dio 1, y el que escaseó fue el que realmente, el que guardó, el que no quiso ir a multiplicar. Y a los que le dio más fueron a los que más se le dio. ¿Por qué? Porque fueron los que más multiplicaron en ese momento lo que se le estaba dando. Yo he visto y he podido presenciar que hay personas que no crecen espiritualmente, que no les gusta, como quien dice, impartir lo que Dios le da, y ahí es cuando termina, como quien dice, estancándose, cuando no reciben lo que Dios quería darle, o lo que Dios quería dar, o lo que Dios estaba a punto de darle, porque estas personas literalmente son mezquinos en su corazón. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias, con lo primero que tú tienes. A veces hay personas que prefieren darle a Dios la ofrenda y el diezmo lo último que les queda. Ay, que tengo que darle algo a Dios. Ay, que qué fastidio, porque con esto puedo hacer esto. Que ay, que qué fastidio, que tengo que darle la ofrenda y el diezmo a Dios. Y se lo dan como que si fuera un perol. Hay personas que agarran la plata de Dios, agarran el billete más feo y lo lanzan ahí. Ay, sí, esa es la ofrenda. Ay, ese es el diezmo. A Dios se le da la primicia. A Dios se le da lo mejor. Cuando nosotros tenemos que darle algo a Dios, se lo tenemos que dar con excelencia. La palabra dice, honra a Jehová con tus bienes, pero después dice, con las primicias de tu fruto. Las primicias es algo que realmente es lo primero. Es como cuando tú estás cocinando y tú agarras el primer plato y quieres darle ese primer plato a tu hija o a tu esposo, porque quieres deleitar en ese momento a esa persona con ese buen plato. O sea, le está dando la primicia de lo que está saliendo de la cocina. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Darle lo primero, darle la primicia, darle algo que el Señor se sienta, no el billete que esté más roto, no el billete más feo, o lanzar la ofrenda como que si la tengo que dar, o el diezmo, o lo que tengo que darle a una persona, y sí, porque tengo que dárselo, toma, no, dárselo con excelencia, con esa satisfacción, que así como Él te ayuda, así como Él te da, así como Él te hace llegar las cosas a tu vida, tú también tienes que darle las cosas a Él con satisfacción. Ay, me tengo que acordar que tengo que darle el diezmo a Dios después que has comprado, después que has hecho. Primero, cuando Dios te dé lo que te está haciendo llegar a ti, sácale a Dios lo primero y lo demás es tuyo. ¿Por qué? Porque es la primicia, porque dice, y serán llenos tus graneros y con abundancia. Tus lagares rebosarán con mosto. O sea que
El beneficio nunca va a ser para Dios, el beneficio siempre va a ser para ti y para mí. El beneficio va a ser para que a mí me llegue la multiplicación, para que Dios, como quien dice, lo que yo le estoy dando, pueda eso yo sembrarlo, tanto en el mundo espiritual, para que eso se me multiplique a mí. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia, porque algo que yo he aprendido, que Dios no sabe dar poco, que cuando Dios empieza a dar, da en abundancia, pero Dios muchas veces estanca la bendición. Es cuando nosotros escaseamos, cuando nosotros mezquinamos. Vemos aquí que cuando Elías va a la casa de la viuda, aparentemente esta viuda ya sabía que Elías iba a llegar. ¿Sabes por qué? Porque Elías en ese momento le dijo, Jehová me dijo que me dieras de lo que tú tienes. O sea, él le empezó a hacer entender a ella que antes que él llegara, ya él había recibido orden, que ella sabía que él iba. Y yo siempre he aprendido que Dios nunca te va a pedir algo que tú no tengas. Yo siempre he aprendido que Dios nunca nos va a exigir a nosotros que le demos algo que nosotros no tenemos. Dios siempre te va a pedir algo que Él sabe que tú eres capaz y que tú tienes. Y ahí es cuando nos va a probar para ver si realmente qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando tú y yo somos escasos, somos mezquinos para darle a Dios, estaremos preparados para nosotros también recibir lo mismo. Porque Dios muchas veces nos quiere dar muchas cosas. Y algo que tengo que exaltar, Dios no sabe dar poco, Dios sabe dar en abundancia. Dios cuando da en abundancia. Ya te lo voy a demostrar por la Biblia. Lo que pasa es que hay muchas personas que son escasos para darle a Dios. Y cuando tú eres escasa para darle a Dios, prepárate para tú recibir lo mismo. Porque muchas veces, queremos que Dios nos ponga de primer lugar cuando nosotros lo estamos dejando de último. Y ahí es cuando realmente nosotros tenemos que aprender que de la posición que tú pones a Dios, Él también te va a poner. Ay, es muy fácil decir, Dios mío, multiplícame, ayúdame, dame. Pero nosotros nunca le queremos dar. Y cuando le damos la migaja. Y cuando le damos lo que nos sobra. Y en la primicia no hablo nada más en los bienes. En la primicia le hablo también en las primeras horas de tu día. En darle lo primero a Dios. En darle lo primero de tu vida. En todos los sentidos a Él. Para que eso realmente, como quien dice, se multiplique en tu vida. Tú te levantas en la mañana y lo primero que vas es agarrar el teléfono en lugar de ir a orar. Entonces ahí tú realmente estás escaseando, estás mezquinando tu tiempo para dárselo a Dios. ¿Por qué? Porque ahí cuando tú vas a darle la primicia de tu día, el Señor se va a sentir con satisfacción, te va a llenar de fuerza, ánimo, perseverancia, constancia, vas a tener un día divino. Pero si tú agarras primero el teléfono, hablas con fulanito, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Tú misma estás estancando de lo que Dios te quiere dar. A veces le exigimos a Dios y peleamos con Dios cuando realmente nos estamos haciendo algo diferente y le estamos demostrando una diferencia a Dios. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. O sea, tus lagares rebosarán. Cuando Dios nos hace entender a nosotros que nos va a dar y que nos va a rebosar en lo que nos quiere dar, o sea, que nos da, Él no sabe dar poco. Pero primero nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Es decir, que primero tenemos que nosotros impartir. Cuando la viuda de Dios a Elías en ese momento fue cuando no escaseó. En ese tiempo la comía en su casa. Porque había escasez, había crisis, sí, pero en su casa no había crisis porque había llegado la multiplicación. Pero la multiplicación llegó cuando ella creyó en la palabra de Dios a través del profeta. Lucas capítulo 5, versos 6 y 7. Esto es un ejemplo que el Señor me dio y es dice la palabra, y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces en las redes que se les rompía. Entonces llamaron por señas a sus compañeros y a la otra barca para que los ayudara. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Esta fue la pesca que Dios le dio a Pedro cuando llegó, como quien dice, la multiplicación de peces en la barca de Pedro. Nos damos cuenta que era tanto la multiplicación, era tanto los peces que llegaron a la barca de Pedro, que ahí nos damos cuenta que él tuvo que llamar a las otras barcas, a los otros barcos, a los otros pescadores para que vinieran a llenar su barca,
porque era demasiado. O sea, ahí nos damos cuenta que Dios no sabe dar poco, Él sabe dar en abundancia. Lo que Pedro no hizo en una noche, Dios se lo hizo en un instante, en un momento. Jesús, cuando se montó en la barca y le dio la dirección dónde era que él iba a lanzar la red para que él pudiera recibir la abundancia de pez, es que él obtiene el milagro que tenía que obtener en ese momento. Vemos la multiplicación y la abundancia que llegó en la vida de Pedro, pero la abundancia y la multiplicación no llegó nada más para Pedro, sino también para los que estaban alrededor de Pedro, al punto que él veía que ya no cabían tantos peces dentro de su barca, que él tuvo que llamar en ese momento a los que estaban a su alrededor. Él, siendo otro, dice: estos peces son míos, Jesús está en la barca, Jesús me lo dio, fue a mí, eso me pertenece a mí, eso es solamente mío. No, él dijo: ¿sabes qué? Tengo que llamar a los que están a mi alrededor para yo darles, para yo hacerles entender que los milagros no son nada más para mí, que los milagros no es porque yo tenga nada más a Cristo, sino que yo también puedo darle de lo que Cristo me ha dado. Y empezó a llenarle, como quien dice, las barcas a todos los que estaban alrededor. Aquí nos damos cuenta la importancia de sembrar, de ayudar, y también de pensar en las demás personas, y de también traer la abundancia a la vida de las demás personas, y que el milagro nunca va a ser nada más para ti, sino también para las demás personas. El día que tú no pienses en las demás personas, te trancarás los milagros que Dios te va a dar. El día que tú no le des a las personas cuando Dios te da a ti, te trancarás tus bendiciones. El día que tú seas escasa o mezquina para dar a las demás personas, te trancarás de lo que Dios te quiere dar, porque siempre, mayormente, Dios le quiere dar a uno es para bendecir a otro, porque eso es lo que yo siempre he aprendido cuando le dio la promesa a Abraham. Le dijo: serás de bendición, o sea, te bendeciré, pero serás de bendición. O sea, él, siendo otro, le dice: sabes que te voy a dar muchas bendiciones, pero le hizo entender: lo que yo te voy a dar también es para que tú lo impartas. Lucas capítulo 9, verso 13 en adelante, y dice: y les dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda la multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos: espérame que la computadora no me ayuda mucho. Ok, eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y todos los 5 panes y los 2 peces levantó a los ojos al cielo. Levantó a los ojos al cielo, y los bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Algo que yo aprendí aquí y lo quiero impartir a tu vida y quiero hacértelo entender. Jesús le pregunta a los discípulos que si había algo de comer, y ellos le dicen que hay nada más en ese momento 5 panes y 2 peces, y que eso no iba a alcanzar para impartirle a las demás personas. Vemos que en lo poco Jesús siempre multiplica mucho. Vemos que aparentemente ellos tenían nada más 5 panes y 2 peces, pero Jesús es experto que en lo poco Él le gusta multiplicar y exaltar las cosas. Aparentemente eran demasiadas personas, la contabilidad no daba, la matemática no daba allí para impartir o multiplicar a la cantidad de personas que tenían alrededor. Los discípulos dicen: al menos que vayamos a comprar, al menos que vayamos y veamos cómo podemos comprar, porque son muchas personas. Aquí nos damos cuenta que ellos estaban en ese momento pensando en ellos, pensando de que, bueno, los 5 panes y los 2 peces que están aquí no los podemos comer entre nosotros, pero esa multitud no le va a alcanzar. Y Jesús hizo lo contrario. Jesús agarró esto, le dio gracias a Dios por lo poco que tenía, y ahí vino la multiplicación. Hay personas que tienen lo poco y empiezan siempre a decirle a Dios: porque yo no tengo esto, porque yo no lo otro. Empiezan a murmurar, a llorar: ay, Dios mío, ¿por qué? Porque yo siempre, porque tú le das a fulana, porque tú le das a Prensejo, porque tú esto, porque tú lo otro, a mí nunca me mira, a mí nunca me da. Y ahí es cuando realmente nosotros caemos en murmuración.
y en quejarnos delante de Dios. Jesús hizo lo contrario. Jesús agarró lo poco que tenía, lo subió hacia el cielo y le dijo: gracias, Señor, por lo que tengo. Y ahí vino la multiplicación y se multiplicaron los peces y los panes. Y ahí nos damos cuenta que los primeros que comieron no fueron los discípulos, ni siquiera Jesús. ¿Tú sabes a quién le estaba dando la primicia de lo que él tenía? Al pueblo. Y es la parte que muchas personas no están entendiendo. Si tú quieres realmente recibir abundancia de parte de Dios, aprende a darle a las demás personas. Jesús agarró la multiplicación primero, ni siquiera para él saciarse, ni siquiera para él comer con los discípulos, era para el pueblo. Pensó en los demás, pensó en la necesidad del pueblo, pensó en que el pueblo no había comido, que el pueblo tenía hambre. Pensó en la necesidad de lo que sentía el pueblo en su estómago en ese momento. El día que tú y yo estemos preparados de pensar en lo que siente la otra persona cuando tiene hambre, cuando necesita una camisa, cuando necesita un par de zapatos, cuando necesita algo, que tú y yo estemos al alcance de darlo, ahí es cuando realmente nosotros estaremos preparados para recibir la abundancia. Dice la palabra que él le dice: siéntamelo de 50 en 50. O sea, los ordenó para darle a cada uno. Y otra cosa que nos damos cuenta aquí, que les dio y sobró. De 5 panes y de dos peces se multiplicó y sobró. Y lo que sobró fueron para los discípulos. Era para que ahora estos pudieran comer. Hoy nos damos cuenta que muchas veces nosotros no queremos comer primero lo que es del pueblo, lo que es para las demás personas, en lugar de nosotros primero darle a las demás personas y después nosotros saciarnos. Si tú y yo no estamos preparados para entender esto, no estaremos tampoco preparados para recibir la multiplicación. Y por eso es que muchas personas realmente no están recibiendo la bendición. Hay personas que son muy escasas, dan la sobra. No, porque tengo tanto, déjame agarrar esto y me quedo con lo mayor. No estás preparada, no estás preparado. Cuando tú realmente no te tiembla el pulso para dar de lo que Dios pone en tu corazón, entonces ahí estarás preparada para recibir mucho más de lo que Dios te quiere entregar. Lo digo por experiencia propia. Juan capítulo 2, verso 7. En adelante Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: saca ahora y llévalo al maestresala. Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo. Aquí vemos el primer milagro de Jesús, y el primer milagro de Jesús fue el siguiente, de que él convirtió el agua en ese momento en vino. Y una de las cosas que me llamó la atención, que el milagro en ese momento ni siquiera fue ni para los discípulos ni para Jesús, fue para los convidados de la boda y también para los novios como tal. Y aquí él empezó a enseñarnos a nosotros que muchas veces los milagros que nosotros vamos a recibir muchas veces no son para nosotros, son para darle a la demás. A mí me ha pasado que el Señor me ha hecho llegar muchas cosas en mi vida que yo sé que no es para mí, y el Señor me dice: esto es para fulano, esto es para Prensejo y esto es para fulano. Y yo he aprendido de que hay muchas cosas que yo voy a recibir y que yo simplemente voy a hacer el puente de esa persona. ¿Qué es lo que hace un puente? Hacer un cruzado de un lado al otro. O sea, yo lo que voy a hacer es de que eso se cruce para el otro lado. O sea, cuando yo soy ese puente, voy a hacer como Jesús, voy a hacer que el milagro llegue a su lugar, pero yo no lo voy a tocar. Yo no voy a disfrutar de ese milagro. Jesús no disfrutó de ese milagro. Jesús no tomó el vino. Los discípulos no probaron el vino. Nadie de ellos, de su gente, pudo agarrar de eso. Eso era para la boda. Eso era para los convidados. Eso era para los novios. Eso era para prácticamente el pueblo, no para él. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. Muchas veces Dios te va a hacer entregar cosas que te va a hacer decir: esto es para fulano, esto es para Prensejo. Cuando tú y yo estamos preparados para tener esa madurez de decir: esto no es mío, esto es de fulano, esto es Dios, lo está dando para hacérselo llegar a tal persona. Ahí estarás preparadísima o preparadísimo para recibir lo que es tuyo. Vemos aquí en Número capítulo 11, verso 30. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Y vino ahí un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y
y las dejó y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. Aquí nos damos cuenta que el pueblo era el que estaba recibiendo los codornices, la bendición y la multiplicación. Pero ¿tú sabes quién oró primero para que eso llegara? Moisés. ¿Tú sabes quién fue que escuchó en ese momento la queja del pueblo que quería que Dios le diera comida, que ellos querían carne, que ellos querían maná, que ellos querían esto, que ellos querían lo otro? Era Moisés. Y esa multiplicación y esa bendición era porque Dios le respondía las oraciones a Moisés. Muchas veces nosotros vamos a tener que ver la bendición de otra persona. Vamos a tener que ver cómo otros le llega la bendición, cómo otros disfrutan de lo que Dios le está dando, cómo otros reciben de lo que Dios le está dando, porque nosotros simplemente nos toca es orar, interceder y ser ese puente para que Dios le dé la multiplicación a otro. Mayormente cuando tú te das cuenta, Jesús y los discípulos cuando hacían algo mayormente de milagro, de bendición, era para el pueblo. Cuando tú ves a Elías, cuando tú ves a Eliseo, eran unos profetas que Dios siempre usaba para profetizar, pero también para profetizar bendición. Y cuando ellos llegaban siempre en lugares escasos. Cuando tú ves a Eliseo, que él llega a la casa de la viuda que estaba endeudada, él le dice, busca tinaja, pero que las tinajas no... busca muchas, pide prestadas muchas, pero que no escaseen. Cuando en ese momento ella pide y manda a sus hijos que pidan tinaja, ellos en ese momento consiguieron las tinajas. Cuando ya no hubo más tinaja, porque aparentemente los hijos tuvieron como límite en pedir tinaja, fue cuando escaseó el aceite. ¿Qué te quiero hacer entender? Que nosotros somos los que ponemos los límites para que la multiplicación llegue a nuestras vidas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprender de darle a Dios o de buscar las cosas, de hacer las cosas, de sembrar las cosas en abundancia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos recibir la abundancia de Dios para nuestra vida, primero tenemos que tener un corazón preparado. Yo soy de las que le digo al Señor, prepara mi corazón para recibir lo que tú me das, porque si mi corazón no está preparado, yo voy a ser escasa, yo voy a ser mezquina, yo voy a ser pichirre, y lo que voy a dar, lo voy a dar amargada, lo voy a dar molesta, lo voy a dar enojada, y tengo que darle esto a fulano, porque ahí tengo que dárselo, qué fastidio. No, a Dios no le gusta que le den las cosas así. Yo he visto cómo Dios prueba a muchas personas, porque Dios quiere darle la multiplicación a esa persona, pero no les pasa la prueba. Yo he visto cómo Dios le toca la puerta a personas, como que esas personas, y sabes que he visto y he presenciado que esas personas creen que lo que Dios le está pidiendo es como que si Dios estuviera necesitado de eso, y es doloroso como muchas veces hay personas que piensan que Dios necesita de su dinero. La que necesita siempre de la plata y del dinero eres tú y yo. Dios nunca va a necesitar de lo que tú realmente tienes. Antes que eso tú lo tuvieras, ya Dios te lo había pensado en dártelo. Entonces hay personas que piensan que le están prestando a Dios cuando ellos mismos son los que se están estancando lo que Dios le quiere entregar. Y muchas veces Dios no te va a decir, hoy te voy a probar, hoy te voy a hacer un examen de prueba para ver si vas a pasar, para poder darte la multiplicación. Porque si tu corazón no está preparado, Él no va a darte, porque eres escasa, porque eres mezquina, porque no te gusta sembrar. Y muchas veces hay personas que lo siembran o lo buscan de dar, pero lo dan amargada, lo dan de mala gana. Tengo que hacer esto, me siento obligada, siento que lo voy a hacer porque bueno, para que no hable. Entonces no lo hagas, porque ahí es cuando realmente Dios ve la intención de tu corazón. Igualmente tu corazón no está preparado para recibir la multiplicación. Hoy necesito que hay alguien que se levante y diga, sabes que yo necesito que el Señor prepare mi corazón para yo recibir lo que Él tiene para mi vida. Pero también necesito reaccionar el día de hoy, de que yo no sea mezquina, de que yo no sea que yo no me moleste, que yo realmente no haga las cosas de mala gana delante de los ojos de Dios. Y me despido con este tema. Lo que Dios te va a entregar es para bendecir a otros. Recuerda que lo que Dios te va a entregar es para que bendigas a otros, para que le des, como quien dice, esa alegría y esa satisfacción de que esa persona
Cuenta con Dios. Muchas veces cuando nosotros llegamos a la vida de otra persona a entregarle lo que Dios tiene para sus vidas y hacerle llegar, mira, esto es tuyo, mira, esto Dios te lo manda, esto Dios me dijo que te... Esa persona siente la satisfacción de que Dios le respondió su oración y que Dios entendió lo que estaba pasando, de que Dios comprendió la necesidad, que Dios comprendió en ese momento lo que esa persona tanto estaba luchando. Entonces, necesitamos el día de hoy decirle al Señor, prepara mi corazón para recibir, para yo bendecir otro. Que yo no sea escasa ni pichirre y que esa promesa siempre camine contigo, que te seas que Dios va a ser de bendición para tu vida, para que tú seas de bendición en la vida de otro. Cuando hablamos de bendición no se trata nada más de dinero, se trata de un plato de comida, se trata de una ropa, se trata de la palabra que Dios te está dando, de las promesas, de cosas maravillosas que Dios ha impartido a tu vida para que tú también lo siembres, lo multipliques y las personas entiendan que Dios todavía tiene promesas, palabras maravillosas para la vida de las demás personas. Así que necesito que agarres esta palabra, la pongas en práctica y que estés en este momento preparado para recibir lo que Dios te quiere entregar. Bendiciones.